Muy buenas noches, ¿cómo están? Episodio número 16 del Método. Cargo de Rafael Jiménez y Celeste Paternón, la producción general. Seguimos en la tesitura. Seguimos aferrados a la cuestión de la educación. Ya habíamos charlado, creo que fue en el episodio 12, sobre qué significa educar, en donde varios especialistas hablaron bastante sobre el tema. Creo que se trabajó con bastante profundidad. Hoy seguimos con la misma temática, seguimos con la cuestión de la educación, pero vamos a variar las preguntas. Pero antes de hacer las preguntas, nos acompañan, quiero presentarlos, ya hay varios viejos conocidos, el señor Flavio Salazar. ¿Cómo le va, Flavio? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a los compañeros también. El señor Diego Garbino, que también ya ha estado participado en el método. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andás? Buenas noches, Rafa, ¿todo bien? Buenas noches, los compañeros Gustavo, también. Perdón. El señor Gustavo Cedrón, compañero, un amigo de la casa. ¿Cómo andan? Buenas noches, Rafa. ¿Cómo andas? Espero que estén muy bien. Y la pregunta, o una de las preguntas, en un contexto social, económico y político bastante adverso, es ¿cuáles son las principales dificultades para enseñar en el aula secundaria actual? ¿Cuáles son quizá los principales desafíos? ¿Qué es lo que se observa desde adentro del sistema educativo? Hay muchos diagnósticos quizás desde afuera, o quizás desde las esferas más elevadas, en donde se hacen recomendaciones. Hay una especie de fetiche con la inteligencia artificial hoy en día. Pero creo que es mejor preguntarle a los protagonistas de esto cuáles son las principales dificultades, qué se observa desde adentro a la hora de enseñar en el aula secundaria actual. Bueno, no sé, tiro la primera piedra. Dale. Está bueno esto de señalar desde adentro y desde afuera, ¿no? Porque generalmente los que implementan las políticas educativas, siempre los que estamos desde adentro los denominamos de afuera. Sí, básicamente. Muchos cuadros técnicos de segunda y de tercera línea no tienen aula. Y esto ocurre fundamentalmente en la escuela secundaria, ¿no? Nos encontramos con que ahí hay un cuadro social también que obviamente puede llevar muchas transmisiones poder desarrollarlo, pero hay muchos técnicos, cienciistas de la educación sobre todo, que le escapan al aula de la escuela media, ¿sí? Y son los que digitan las políticas educativas. Es el colectivo que digita de alguna manera las políticas educativas. Desde adentro, lo que yo puedo decir, creo que los compañeros a lo mejor pueden estar en esa línea, es bastante complejo. Es bastante complejo. ¿Sí? Nos encontramos con varias generaciones de docentes, ¿sí? Varias generaciones de docentes. Están los docentes más grandes como yo, están los docentes más jóvenes que son muy parecidos a nuestros alumnos en la secundaria, ¿sí? Los más grandes tenemos un pensamiento analógico, siempre estamos pensando en nuestra secundaria. ¿Sí? Siempre estamos pensando en una secundaria exclusiva. Yo hice una secundaria exclusiva, donde mi compañera que quedaba embarazada se iba de la escuela, el compañero que se llevaba más de 8 materias se iba de la escuela, ¿sí? Los compañeros que no sabían estudiar se iban de la escuela, ¿sí? Los compañeros que tenían algún problema fuerte familiar se iban de la escuela. ¿Sí? Ingresábamos 60, nos recibíamos 12. ¿Sí? Y siempre estamos con esa mira, ¿no? Los más grandes.
Siempre estamos con ese pensamiento analógico. Siempre estamos con ese pensamiento analógico. Y los más jóvenes creo que tienen más una tormenta de ideas que otra cosa en la cabeza, ¿sí? Muchos problemas de todo tipo, y tienden a resolverlo de forma demagógica. Es un escenario complejo, y quiero terminar con esto, ¿no? Es un escenario complejo porque es una edad compleja. Es una edad compleja. Y es una institución que es muy occidental, ¿sí? La institución adolescencia. Es una institución, por lo menos la población de la secundaria, ¿sí? La institución adolescencia, la población de la secundaria es un problema. Es un problema, es una institución muy occidental, es una institución que no debe tener más de 150 años, ¿sí? Siempre pienso en El juguete rabioso de Roberto Ar. Ahí en la Argentina, con la lectura del Juguete rabioso de Roberto Ar, empezamos a definir lo que es adolescencia en la Argentina de alguna manera, ¿no? Y El juguete rabioso del año 1927. Así que, bueno, es una institución que todavía sigue siendo novedosa, muy compleja, y la educación en esa tanda o en ese target etario siempre está en crisis. Siempre está en crisis. Qué interesante el hecho de que nosotros pensamos, o quienes enseñan, se piensa la secundaria que uno transitó y no la secundaria que existe hoy, que son cosas distintas en contexto histórico está distintos, ¿no? Si uno piensa a fines de los 90, un aire, un perfume político, hace 10 años otro y hoy otro. Y las percepciones también son otras. Eso también es un juego que creo que uno no tiene en cuenta. Es muy interesante lo que decís, Flavio. Claro, y vos imaginate lo que la hicimos a finales de los 80. Claro. Era otro aire. Sí. Sí, aparte incluso conectado con la conexión con el conocimiento. La idea que uno va construyendo del conocimiento no es la misma que se piensa hoy de conocimiento. Pero bueno, ahora cedo la palabra a quien seguía en esta maravillosa ronda. Bueno, me adelanto, Diego. Y tomo esto que decía Rafa, que decían Flavio, la cuestión de analizarlo a nivel temporal, a nivel histórico, las diferentes razones y funciones que ha tenido la educación a lo largo de las distintas etapas en esta Argentina súper occidental, que ha tenido diferentes objetivos y relacionados con diferentes proyectos sociales. La pregunta es si, y a veces me pregunto esto de si hay un proyecto social hoy para la educación. Quizás antes lo hubo, aquel civilizatorio, aquel que iba a enviar adolescentes a la fábrica, aquel que igualaba socialmente, y me pregunto si estos tecnócratas estarán pensando que quizás ese proyecto social en estos 40 años de neoliberalismo ya no viene al caso. Y bueno, quizás esas funciones que ha tenido la educación deberían dejar de existir. Y a veces lo vemos en algunos casos. La verdad que la escuela es permeable y es atacada por muchos frentes distintos. Lo vemos cuando estamos en la escuela y es muy difícil abarajar todas las cosas que se le vienen encima. Lamentablemente yo creo que de alguna manera ese proyecto social quizás civilizatorio, productivo, ya se ha abandonado. Y
ahora es un poco más, más contenedor. Quizás muy parecido a lo que fue su primera función, una de sus primeras funciones, que es esto de retener un poco a este nuevo sujeto que es el adolescente. En sus comienzos tenía más o menos esa función. Pero este dispositivo, los dispositivos educativos en donde transitamos, una de las primeras cuestiones, me parece, a tener en cuenta es que es difícil de descifrar. La verdad que la acumulación de experiencia y la falta de análisis no nos ayuda a descular cuál es la cuestión que haría falta hacer. Cuando nos preguntamos las dificultades de la educación, menos mal que no me tocó la otra pregunta anterior, en el simposio anterior, no hubiese sabido cómo hacer una propuesta positiva. Ahora, para criticar estamos todos. Así que me encanta. Una de las cuestiones es esa. Primero, complejísimo. Primero, atravesadísimo con todo y con una cuestión de acumulación de proyectos y contraproyectos que hacen que cada vez sea más complejo. Y de alguna manera me parece que uno de los puntos para ver cuáles son las dificultades es que la falta de diálogo hace que en general con los compañeros allí en la escuela terminemos más o menos poniéndonos de acuerdo, pero también poniendo el acento en diferentes cuestiones que muchas veces tienen que ver con los trayectos personales, como ustedes decían, de dónde venimos y quizás qué educación transitamos. Me parece que el diálogo va a ser muy importante para esta cuestión de ver cuáles son las principales dificultades. Ahora, en este contexto neoliberal, me parece que no hay espacio para ese diálogo. Es como que si de alguna manera en cada modelo económico la educación encontraba un canal, un camino. Hoy ese camino no es necesario, de alguna forma. Bien, vendría la mano por ahí. Hoy la institución educativa está pensada más para hacer un tapón a los problemas sociales que al acto de aprender, de una formación específica, de lograr un tipo de conocimiento, porque el modelo económico está pensado para otra cosa, de alguna forma. Bueno, retomando un poco este planteo que haces vos, Rafa, y lo que los compañeros, realmente hay una cuestión de lo educativo que, digamos, que está en debate continuo, o por lo menos últimamente se trae, digamos, a la mesa, salen los medios y demás, ante determinadas situaciones. Una de ellas es resultados de evaluaciones que muestran, digamos, como el estado actual de determinados indicadores, y a partir de ahí, bueno, comienza desde periodistas, influencers y demás, todo el mundo empieza a opinar sobre educación, y ahí se marca claramente lo que es hablar desde afuera y desde adentro, como ya habían planteado. Digamos, ya los especialistas suelen hablar o tienen libros escritos acerca de crisis del sistema educativo, tragedia educativa, naufragio de la educación, degradación educativa. Digamos, hay un diagnóstico general acerca de que hay algo que no estaría funcionando. Los especialistas como que tratan de rehuirle a las explicaciones más estructurales, y últimamente, de la mano también del personal político de distintos partidos, apuntan un poco, digamos, a la cabeza de la docencia, a sus prácticas, al aulas, a las estrategias, a la forma de evaluar, a los recursos que utilizan, y a partir de ahí, bueno, desarrollan distintas formas de resolverlo desde dentro del aula, pero sin preguntarse la cuestión del sistema educativo. El sistema educativo está compuesto por fragmentos que son las provincias, dentro de las provincias los distritos, dentro de los distritos de educación pública, privada, dentro de la privada también hay diferencias entre una subvencionada y otra que no necesita subvención, y el poder adquisitivo de los estudiantes y sus familias es mucho más alto. Inclusive dentro de una escuela puede tener diferencias importantes entre el turno mañana y el turno tarde. Entonces, la cuestión de las dificultades para enseñar son bastante complejas y diversas.
Yo en términos generales tiendo a pensarlo que el mayor problema o dificultad para enseñar en la escuela secundaria es la imposibilidad de crear un ambiente adecuado de trabajo. Ahora, eso que parece crear un ambiente de trabajo, que es algo que antes quizás se ponía rápidamente, digamos, o se ordenaba a través de la sanción y la disciplina, hoy cuesta mucho más llegar por consensos y llegar de una manera diferente que sea más significativo para los estudiantes, pero creo que lo que no se hace es ver todo lo que hay detrás de eso, comenzando, digamos, por la situación social de las familias, de la clase trabajadora en su conjunto, lo que viene pasando a nivel salarial, empleo, condiciones de vida y también obviamente de sus hijos e hijas, y el porcentaje, lo que significa tener el 50% de la población menor de 14 años bajo la línea de la pobreza. Eso no es un dato menor para pensar qué pasa dentro de la escuela. Si vamos a la docencia, la situación no es mucho menor. Y justo estaba releyendo una publicación de una agrupación docente de Mar del Plata, se llama Trabajadores Docentes Organizados, que hicieron una especie de seguimiento del salario docente, y en abril del 2016 un docente necesitaba trabajar 17 módulos para no ser pobre. Para el 2024 necesitaba trabajar 36 módulos. Y trabajar 36 módulos es casi imposible por la forma que está organizado el trabajo docente, que son horas frente a estudiantes y yendo no siempre a la misma escuela, sino yendo de un lugar para otro. Lo que lleva a eso es una sobrecarga laboral, o que el docente ya no sea un trabajador exclusivo de esa actividad, sino que tengan que alternar la actividad docente o el empleo formal docente con otras actividades para complementar el salario con otros ingresos, o sea, vendiendo, no sé, productos esos que se venden por internet, manejando un auto como Uber o lo que fuera. Después está la cuestión de las políticas educativas, que por lo menos en Provincia de Buenos Aires, entiendo que en todas las provincias está habiendo reformas, pero se aceleraron bastante y nunca fueron anunciadas como una reforma pedagógica, una reforma pedagógica, pero son cambios que fueron afectando lo pedagógico y, como toda reforma pedagógica, al mismo tiempo laboral, fueron afectando las condiciones de trabajo de la docencia, y siempre fue en función de la flexibilización y una sobrecarga. Y como para poner un paréntesis acá y después que continúe otro compañero hablando, siempre la mayor crítica, ¿cuál es? Que inclusive algunos estudiantes ahora también la toman, que esta escuela es del siglo XIX, tenés un pizarrón, una tiza, sigue igual, nosotros necesitamos otra cosa, esto no nos interesa, pero detrás de eso de la escuela es igual del siglo XIX, ha habido un montón de reformas y flexibilizaciones, de creación de cargos que no tienen las mismas condiciones de un trabajador, aula de aceleración, ATR, escuelas promotoras, continuidad pedagógica, intensificación, un montón de formas de flexibilizar y de tratar de lograr que la mayor cantidad de estudiantes termine la secundaria, porque sería como el gran problema que tiene la secundaria, que a pesar de ser obligatoria, todavía un porcentaje muy importante no la termina en tiempo y forma. De ahí que eso que se enseña, o que está más flexible, llega un conocimiento que a cualquier estudiante le permita, en el caso de seguir estudiando estudios superiores, poder hacerlo, es ya otro cantar, porque pareciera que no, y que para algún tipo de escuelas terminar la secundaria es tener un título, con suerte para tener un empleo formal, y para otras escuelas es totalmente diferente. Así que esa cuestión de que hoy hablaban de los modelos económicos, también es como que pasamos de un momento, no sé si por una fecha previa a la década del 70 y cambios a nivel mundial, donde la universalización de la formación de la clase obrera ya no es necesaria, entonces hay una formación de atributos totalmente fragmentados de acuerdo a distintas necesidades, digamos, del capital en su conjunto. Bueno, después puedo decir algo más acerca de lo que pasa en el aula, por si quieres algún compañero agregar algo más. O no sé, alguien que... ¿Flavio?
No, sí, para no cerrar, sino para seguir la coherencia que siga el compañero, sí. Dale, bueno. Bueno, hoy justo otra vez haciendo un curso de estos de capacitación, hay una frase de una pedagoga, o alguien especialista de didáctica, llamada Flavia Terigi, que en 2008 decía que el problema en la secundaria es que hay un trípode de hierro entre los currículum, la designación de los profesores por especialidad y la organización del trabajo docente por horas. Y lo que están haciendo ahora es tratar de, con estas nuevas reformas en Provincia de Buenos Aires, de romper con ese trípode de hierro y tratar de formar en una nueva secundaria diferente. Bueno, el régimen académico, este cambio de la no repitencia y demás, todo lo que salió en los medios, sería como una primer punta de lanza. Ese pequeño cambio que dicen que van a unificar nuevamente, como fue la EGB3 de la reforma de los 90, crea una incertidumbre en la docencia, que no se sabe si va a continuar en la escuela, si lo van a desplazar, si va a perder el cargo. O sea, es imposible que se pueda crear un ambiente de trabajo en una escuela cuando vos no sabés qué va a pasar de acá al año que viene, y cuando están tratando como de desmontar, eso lo llaman de construir, todo lo que sería la gramática escolar, que era todo lo que para un docente es predecible que pasa en una escuela y para el alumno también. Bueno, todo eso se trata de desmontar y crear una secundaria nueva en base, vaya a saber qué, porque no, por lo menos el docente que está en las escuelas, los que estamos en las escuelas, no nos enteramos ni sabemos muy bien qué se viene. Inclusive en esta cuestión del cambio de régimen académico, de la que sería la discusión entre repitencia sí o no, que es totalmente discutible, la repitencia no es una solución, y lo estoy proponiendo como tal, pero era un punto donde el alumno sabía dónde estaba parado y sabía, repetía, sí, se llevaba tantas materias, etc. Ahora quedó una configuración donde cada alumno tiene una trayectoria diferente, cada docente se ocupa del alumno que tiene enfrente, y el año pasado, y el que pasó, y que va a venir. Entonces está todo en el aire, no se sabe, no hay certidumbre sobre lo que pasa, y eso genera, digamos, mayores inconvenientes a la hora de pensar un año, pensar estrategias, o poder pensar de qué forma trabajar con compañeros, cuando en realidad ni siquiera existen espacios para conversar, espacios para intercambios, para planificar juntos. Eso no existe más hace rato, es continuamente todo el tiempo, estar la mayor parte del tiempo para llegar a los benditos 190 días, siempre frente a alumnos y sin posibilidades de otro tipo de intercambio. Después, si eso le sumamos que ya la incorporación o la irrupción de la tecnología, las redes sociales, los conflictos que se pueden generar y los vínculos entre los estudiantes, bueno, todo eso hace que ese clima escolar que uno quiere lograr o pretende para poder dar clases se establece, pero por momentos. Es como que tenés que estar atento al momento donde ocurre algo que uno puede aprovechar y decir, bueno, hoy podemos sacar en limpio, avanzar en esto, pero no es nada fácil y hay situaciones puntuales. No sé, hace poco tomé una suplencia en otra escuela y hubo una pelea afuera. Bueno, que haya una pelea afuera entre alumnos de distintos cursos hace que todo el curso esté pensando en eso, qué se van a decir, qué va a pasar. Bueno, olvídate que ese día se pueda avanzar en algo referido a un contenido curricular, y ahí sí donde aparece más la cuestión de la escuela como contenedor, o la escuela como lugar donde trabajar las emociones, más que la cuestión de esa escuela de transmisión de contenido. Sí, habría, digo, esto pensando en voz alta de alguna manera, también hay una suerte de romantización, dicen los pibes ahora, que siempre existió a lo largo del siglo XX, por lo menos en la Argentina, que es el lugar que yo conozco. No conozco los sistemas educativos de otros países. Hay una romantización del trabajo docente en gran parte de la sociedad, y permanece a pesar de los cambios generacionales de esa sociedad,
a pesar de la muerte de los más viejos, la ascensión de los más jóvenes, creyendo que el docente es pura vocación, vocación de servicio, y que tiene que trabajar a como dé lugar. Y si no lo hace, la sociedad se lo hace pagar de alguna forma con un cierto desprecio. En realidad, grandes sectores sociales en la Argentina a los docentes los desprecian, básicamente. Por eso, en algunos momentos más, en otros momentos menos, tomamos ciertas situaciones corporativas, porque en realidad el contexto nos desprecia. El contexto nos desprecia. También está sucediendo, esto se vincula mucho con, bueno, yo soy profesor en letras y todo lo pienso de esa manera. Son las discursividades sociales de alguna manera, como los discursos sociales van tomando hegemonía a través de determinados contextos históricos y hasta geográficos y luego van muriendo. Como nosotros estamos en presencia y somos testigos de cómo se va muriendo el discurso médico, por ejemplo, en este momento, ¿no? Cómo el médico va perdiendo la primacía social que a lo largo de casi todo el siglo XX tuvo en la Argentina, por ejemplo. Cómo se va diluyendo, ¿sí? Y nuestro discurso siempre tuvo esas ambivalencias, ¿no? Que está atravesado por esto que yo señalaba, tomando este término de generaciones más jóvenes, de la romantización de la profesión y de la vocación. Y en un contexto también, creo, me quiero sumar, de alguna manera, o quiero sumar a lo que estoy totalmente de acuerdo que decía Diego, ¿no? En un contexto donde es una de las pocas instituciones, la escuela, que queda en pie. Digo, uno siempre tiene en la cabeza la familia tradicional burguesa, ya explotó. Ya la familia tradicional burguesa explotó. ¿Sí? Ya viene la mamá de un chico a la reunión de profesores y no es la mamá biológica de ese chico, sino que la novia del papá de ese chico. Digo, la familia, como la conocimos en el siglo XX, explotó. Explotó. Lo único que creo que se mantiene en pie es eso que llamamos escuela. Llámese primaria, que tiene un fin específico la escuela primaria, que es la alfabetización. ¿Sí? Nos alfabetizan la escuela primaria. Ahora, díganme, compañero, cuál es el fin preciso de la escuela secundaria. Yo ya lo perdí. Está bueno eso. Creo que esto que decía Flavio acerca de la familia es este concepto que andamos buscando y que se manosea mucho, lo de la comunidad educativa. Lógico que siempre hay una. Ahora hay que ver qué características tiene esa comunidad educativa. También en una escuela tan tironeada entre los diferentes claustros, diferentes funciones. La verdad que en este sistema tan en crisis y donde quizás los grandes responsables no están en ese pasillo de la escuela, empezamos todos a ver a quién le echamos la culpa, a quién responsabilizamos de eso y a señalarnos. Porque la escuela tiene algo de que no puede detener, es que funciona, y todos los años tiene que volver a funcionar. Es una fábrica que no se cierra nunca. Entonces, el tiempo no nos juega a favor y la verdad que somos bastante pragmáticos ahí en la escuela de algo tiene que salir, la nota tiene que estar, la puerta tiene que estar abierta, el director tiene que cumplir su función. La bandera se tiene que izar y hay todos esos rituales
que hacen a este espacio todavía muy, muy antiguo en esas cosas. Yo no dejo de sorprenderme cómo cada vez más ponemos el acento, por ejemplo, en los actos escolares. Por lo menos acá en Córdoba es muy denso esa cuestión. Creo que la función de generar conciencia nacional la sigue teniendo. Por ahí por la pregunta que decía Flavio. Hoy se está queriendo atar, como pasa con la universidad, al sistema productivo. Y entonces las orientaciones van cambiando y van conformándose currículas del siglo orientado que tratan de atarse a la necesidad del mercado quizás un poco más local, aparte de la función de tener el título para los estudios superiores. Ahora también está esta cuestión de que desde la escuela secundaria quizás puedas salir con algún oficio más allá de la escuela técnica, que las otras también deberían darte algún oficio. Es difícil. Para las humanidades es muy difícil eso. Así que tenemos mucho que perder en esa carrera que tienen las políticas educativas para ir detrás de lo que es el aparato productivo y cómo responder a él. No sé, acá en Cosquín quizás mañana tengamos orientaciones referidas al turismo, a la gastronomía, hay un montón de cosas que dejan de tener un contenido teórico respetable, elevado, o alguna cuestión un poquito más compleja, y terminamos teniendo algún curso de cocina o de mozo y todas esas cosas, que en la universidad ya está pasando, y hace mucho. Las nuevas universidades hace rato que están atadas al sistema productivo, y donde la sede de cada facultad se asienta tiene que enlazarse con lo que se está dando ahí. Una cosita, me parece que algunas de las cosas que funcionaban en el pasado, allá en donde el docente tenía protagonismo, ahora nos paramos desde nuestro rol, era porque quizás el Estado no era tan eficiente a la hora de llegar a la escuela. Esa falta de intervención del Estado, porque era más chiquito, porque era menos hábil, menos eficiente, hacía que quizás en las escuelas haya un poquito más de autonomía y el docente tenga un poco de juego a la hora de desarrollar su oficio, aunque a veces lo hacía muy mal. Y entonces la familia también tenía un poquito más de entrada, y el estudiante tenía también un poquito más de protagonismo, y quizás algunas de las cosas que pasaban en la escuela era pensada por la gente de adentro. Hoy no. Me parece que el Estado se ha hecho mucho más eficiente a la hora de manejar la educación hasta su átomo más, a su cuestión más atomizada, que es cada escuela, y ahora sí se nos vino encima el Estado, en este caso el Estado capitalista, que, bueno, a ver, tengo esto y le estoy poniendo plata, así que tengo que ver para qué me va a servir ahora, cuando antes no estaba. Entonces ahora, qué difícil que es tomar decisiones en la escuela, porque la mayoría de las decisiones ya están tomadas. La mayoría de las cosas que hacemos en la escuela, de las tareas que realizamos, administrativas, las decisiones curriculares, cómo evaluar, ahora nos tienen que decir cómo evaluar, cómo poner la nota, que acá en Córdoba es muy dinámico y casi todos los años hay una reforma. Está muy decidido desde afuera. Me parece que el Estado se ha hecho muy eficiente, y ya, bueno, ni hablar de que bueno, ahora en este capitalismo la educación pasa de ser un derecho a ser un negocio, y hay mucho que invertir, ¿no? Mucho que vender en ese plano. Estamos muy manoseados. La verdad que este vaivén de las políticas educativas nos tiene como un juguete, y en ese contexto es difícil pensar y pensarnos.
y de cómo participar. Me parece que si hay que arriesgar algún paso adelante para ver cómo solucionar todas estas cuestiones, entendiendo que la cuestión educativa es de importancia muy relevante en cualquier modo de producción, es la cuestión del protagonismo docente. Porque el estudiante, por más que ahora quieran hacer que él tenga su propia trayectoria, no es capaz, no lo éramos ni en la universidad, no es capaz de, aunque sí está bien la cuestión de las decisiones, por lo menos cuando uno es mayor de edad, de diagramar su propia trayectoria, y la familia no es capaz de contener decisiones, ni siquiera de tomar decisiones acerca de qué trayectoria va a tener su estudiante y qué sé yo. Y bueno, en esa cosa de caótica y de bastante boicot que tiene la escuela para funcionar desde afuera, no veo un protagonista de la educación tan importante como el docente. Con más protagonismo docente, en un contexto de una conciencia de clase, de una conciencia de social, un poquito que se vaya elevando, me parece que la cuestión de la responsabilidad docente tiene que ir viéndose. De alguna manera, cuando la escuela no funciona, como pasaba con las empresas y la retirada del patrón, hay que tomarla a la escuela. Un poquito más de respeto hacia nosotros y un poco más de protagonismo, porque si no, el bombardeo es muy, muy, muy difícil de sostener. ¿Querías comentar algo? No, bueno, coincidiendo con lo que planteaba Flavio de esa cuestión de que la escuela puede tener una idea de la familia tradicional, que es verdad que explotó, y todas esas situaciones te dan que tenés 2 cursos 2 años seguidos y de un momento a otro hay 2 alumnos que se llaman hermanos porque sus familiares se pusieron en pareja, y también si se pelean generan otro conflicto, y hay toda una forma de alguna manera que nosotros deberíamos aprender, o la escuela en conjunto, de qué forma trabajar esos vínculos para reducir los niveles de conflictividad que pueden desarrollarse dentro de la escuela por cuestiones sociales, vinculares y demás, que estallan en la escuela porque es el lugar donde jóvenes de distintos lugares de la ciudad o de distintos barrios se reúnen durante varias horas del día, y lo cual se hace difícil. Y hablando con directivos, te dicen, la mayor parte del tiempo se la pasan en reuniones apagando incendios, reuniones con familiares por un conflicto, reuniones con familiares por otro, o sea que todo queda por momentos muy, muy desdibujado. Y el otro que planteaba Gustavo, me parecía interesante cómo también vinculado a la universidad o a los estudios superiores, cómo se han desarrollado toda una gama de tecnicaturas que vienen tenés el estudiante en los lineamientos de los diseños curriculares, cuando se hace obligatorio 2006-2007, hablan de formar para la ciudadanía, el trabajo y los estudios superiores. Bueno, esos estudios superiores también fueron siendo fragmentados, entonces tenés tecnicaturas con menos cantidad de años de estudio, salida laboral, apuntando a lo local, también cómo eso se va fragmentando para darle lugar, y las distintas escuelas de distintas características, uno puede ver dónde la mayor parte de los estudiantes van a poder acceder a un determinado estudio sin caer en algo determinista, pero se da esa situación de fragmentación. Y lo otro, y cuando hablaba de los actos escolares, me hizo acordar cómo también hay una tendencia a la escolarización de todo, y donde hay un acto que es muy importante, pero la escuela, cuesta mucho que para la escuela sea importante, que es el 24 de marzo. Y en momentos donde no era tan oficial ese acto, se juntaban un grupo de estudiantes, a un centro de estudiantes, docentes, y de alguna forma hasta un poco por detrás de lo oficial se iba construyendo ese acto, y donde había lazos de solidaridad, discusión y demás. Desde el momento que se hace como más oficial, el 24 de marzo pasa a ser un acto más, y ya pierde el sentido de qué estamos conmemorando y lo que pasa
o termina pasando con todos los actos que pueden ser una oportunidad para reflexionar sobre algo y termina siendo una fecha anecdótica. Y bueno, cierro con esto porque ya veo que se nos viene el fin del programa. Sí, papá, anoté un montón de cosas. Yo también me quedo con esto último que dijo Gustavo, ¿no? Esta idea de cómo un Estado que opera de gerente, como un gerente de producción en donde va dando dictámenes, y cuando llega hasta abajo hasta el docente, hasta el último sujeto, hasta el último obrero, por decirlo de alguna manera, para que cumpla las órdenes. No tiene el resultado, los resultados que busca no son los que no se terminan generando esa clase de resultados, ¿no? Yo lo pensaba porque digo, es verdad que quizá con un Estado que no esté tan presente, valga la redundancia, existe una mayor autonomía por parte de las comunidades educativas a la hora de llevar adelante cómo educar. No hay duda que estamos bajo un manto, bajo un escenario que es nacional, eso sin duda, en donde hay algunas cosas que tienen que ser comunes y transversales a todas las provincias, pero también es verdad que hay una especificidad en cada lugar a la hora de pensar cómo educar. Me había quedado con esta idea. Y también, también algo que también retomo de Flavio, esta idea de cómo la estructuración social de las familias es totalmente distinta y eso también genera un cambio con la relación del conocimiento. A mí también me preocupa ese tema, ya en un momento vamos a ver cómo lo vamos a charlar. ¿Cómo se relaciona la sociedad moderna con el conocimiento? ¿Dónde está lo realmente significativo? O sea, ¿es significativo el conocimiento o no? ¿Qué es lo realmente significativo? ¿Es relevante saber escribir bien hoy o no es relevante? O sea, este tema de la relevancia de lo que es importante en términos de conocimiento también es un tema que, bueno, a mí principalmente me inquieta bastante, porque ahí es donde me entran los cruces, ¿no? Hay algo que dijo De Paoli, el profesor De Paoli en una de las charlas anteriores, que vos tenés el adolescente que lo que está viendo es el... está viendo en YouTube las publicidades de un tipo arriba de una Ferrari que te dice que el camino es por acá. Y esa forma de influenciar en la subjetividad cala muy hondo, que también eso es cierto. Y del otro lado, la contrapartida de eso, la escuela. Digo, eso también es un tema que bueno, por lo menos para mí es llamativo. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, son pequeñas pastillas como para ver que se pueden cambiar ciertas cosas si los docentes, como decía Gustavo, nos organizan. En primer lugar, ya es una perspectiva personal, no producir un extrañamiento con el estudiante. ¿Qué quiere decir esto? No somos muy distintos a ellos nosotros. Digamos, provenimos de las mismas crisis familiares y de la misma clase social. Yo no me considero de una clase social superior a la de mis estudiantes, bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Sí, generacionalmente distinto, por una cuestión cronológica. Simplemente, primero, tratar de evitar ese extrañamiento. ¿Sí? El pibe no es objeto ni materia de estudio. Estudiamos con él en todo caso. Primero eso. Segundo, el tema de los directivos. ¿Sí? Es un tema que los docentes hasta gremialmente nos tenemos que pensar. Una pregunta, ¿el directivo del establecimiento donde yo laburo es realmente compañero mío de laburo? Digo, esta es otra cuestión que también. Otro tema, en los actos. Digo, un profesor de historia, un profesor de literatura que enseña el romanticismo, un profesor de geografía, un profesor de ciencias sociales, que enseña que el concepto de patria es una categoría romántica del siglo XIX. Seguimos motorizando los actos en el siglo XXI. Si decimos que sí, ¿de qué manera los motorizamos?
¿sí? ¿De qué manera lo hacemos? Hay pequeñas cosas que con organización y con un cierto debate y discusión se pueden cambiar y tal vez comenzar a cimentar una nueva reflexión sobre el hecho pedagógico. Yo quisiera, retomando la pregunta acerca de las dificultades, que son muchas, que ya las hemos más o menos nombrado, cuestiones objetivas, subjetivas, del sistema en el que nos encontramos, etcétera. Señalar dos cosas en las que me parece que habría que generar una especie de resistencia a que sigan sucediendo. Lo que se mencionaba hace un ratito acerca de cómo se sigue centralizando las decisiones en política educativa, totalmente centralizada, hasta el absurdo total, donde hasta Milei está tomando decisiones educativas calamitosas, totalmente dañinas, siendo que en la escuela secundaria ya se han provincializado y se sigue profundizando eso y hasta se están municipalizando en una atomización y en una cuestión de destruir el sistema educativo como una cuestión lógica y justamente sistémica que también hay que resistir. Entonces, hay que empezar a debatir acerca de por qué las decisiones se toman de manera centralizada en esos poderes ejecutivos que van y vienen y cada 4 años van cambiando y nos mantienen en una cuestión de incertidumbre que no nos permite generar una dinámica de estabilidad. La verdad que nos generan esa cuestión. Y esta cuestión de centralización de las decisiones en política educativa va de la mano, lo hemos estudiado mucho, con la descentralización en cuestiones de financiamiento. O sea, son los que toman las decisiones, pero no son los que pagan la escuela, porque la escuela más que nunca, cada vez más, la paga la familia. Hasta la escuela más pública que uno se pueda imaginar, la familia tiene que poner plata, porque si no, no funciona. Entonces, ¿cómo es esto que toman las decisiones pero no ayudan al financiamiento, no colaboran, etcétera? Me parece que esa cuestión de habernos quitado, de alguna manera, el poder de decisión, pero nos hayan delegado a las provincias y a los municipios todo lo que es bancar materialmente a la escuela, siempre hay que ponerlo en cuestión. Y hay que resistirse a eso. Bueno, yo la banco, yo tomo decisiones. Si vos vas a decidir, bancala entonces. ¿Cómo fue siempre la cuestión de la educación, del sistema educativo estatal? Y otra cuestión es toda esta escuela ahora de que, bueno, estos tecnócratas, estos cientistas de la educación, que tanto se hacen odiar, estos queridos compañeros, que bueno, es genial todo lo que leen y todo lo que dicen, pero es un arma bastante mal usada. Es esta cuestión de, sobre todo en la universidad y en la formación docente, de que se está poniendo mucho el acento acerca de qué buenos enseñadores que somos, pero no enseñadores de algo, enseñadores de cualquier cosa. Estamos muy con la cuestión metodológica de que dale al docente que él tiene que saber enseñar porque es un técnico en la enseñanza. Él es un enseñador. Y cada vez más se debilita la cuestión del contenido, principalmente en la universidad, y eso decae luego en que los docentes somos unos burros, que no sabemos, porque bueno, ahí está el manual, y bueno, ahí está la currícula de las editoriales. Qué problemón, ¿no? Sabemos enseñar, pero no sabemos qué. Y no importa, porque para eso se está facilitando la cuestión de los manuales. A eso también me parece que hay que resistirse. Tenemos que saber el qué, no solamente el cómo, también el qué. Maravilloso. Diego, te queda cerrar vos. No, yo lo último que no, para comentar, que no nombré, que en el caso de la provincia de Buenos Aires es bastante evidente, es el rol del sindicato y sobre todo el sindicato mayoritario, que es SUTEBA, que se ha convertido en un tiempo, o en los últimos años, siempre tuvo cierta afinidad con determinados gobiernos, pero ahora es el brazo gremial digamos, del
del gobierno que aplica todas estas reformas y no ha hecho más que abonar a que se transite de forma más fluida todos estos cambios y no poner ningún tipo de resistencia y cogestionando estos cambios que evidentemente generan una carga laboral. Entonces ese sindicato, el que debería defender los derechos de los trabajadores, gestionando junto con el gobierno para avanzar. Y frente a eso, digamos, se vuelve tan evidente un cansancio tan generalizado en la docencia que en estos tiempos también individuales, muchos docentes, antes que poder charlar con otro docente, organizarse, afiliarse o participar más activamente, prefiere una solución que económicamente le resulta más inmediata, como ponerse a trabajar de algo que complemente. Bien, quedan muchísimas aristas para charlar, podríamos estar horas hablando, pero se nos ha ido el tiempo. Yo les agradezco muchísimo el tiempo que se han tomado en estar acá. De verdad que estar una noche hablando de educación es algo que solamente lo hace gente que está muy comprometida con lo que hace. No como en muchas capacitaciones donde los docentes se ven obligados a participar en cosas que ya saben. Así que desde el método estamos muy agradecidos que hayan participado los tres. No cabe duda que vamos a seguir profundizando sobre este tema, quizá en algunas cuestiones más específicas, como planificar, cómo pensar el conocimiento y demás. Así que estamos muy agradecidos, les mando un abrazo enorme a los tres y creo que esto ha sido todo. ¿Alguien quiere agregar algo más? Ya nos quedan minutos para el cierre. No, gracias Che, gracias Rafa, gracias a los compas, todo muy bueno. Ahí un poco sacarse de adentro todo lo que es necesario decir. La verdad que faltan muchos espacios como este, y sindicales y de organización, así que agradecido. Igual, gracias. Muchas gracias. Gracias Rafa, Gustavo y Flavio, un placer conocerlos y escucharlos y saber qué está pasando también en otros lugares. Igualmente. Abrazo grande. Gracias a los tres. Esto fue El Método.